Gracias por estar una vez más con nosotros. Antes de comenzar, quiero pedirte, por favor, suscríbete al canal para que recibas notificaciones de los videos que estamos poniendo en el canal. Y además, comparte estos videos con las personas que tú amas, que tú conoces, para que también conozcan la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es el tema que se llama las oraciones que Dios no escucha. Esto es importantísimo porque muchas personas dicen, bueno, ¿por qué si oro parece como que Dios no me escucha? Dice así la palabra, vamos a ver algunas cosas bien importantes. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 66. Dice el verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría contestado. En pocas palabras, el Señor está diciendo aquí, la palabra está diciendo, si yo consiento o estoy de acuerdo con el pecado, Dios no me va a escuchar. Eso es lo que está diciendo aquí. Si en mi corazón yo miro la iniquidad, o sea, lo consiento, Dios no me va a escuchar. Ahora, muchas personas, como le dije, se quejan de que oran, parece que oran y pues Dios no les contesta. Y eso es importante que nosotros sepamos el por qué parece como que Dios no contesta. Y la respuesta está en la misma Biblia. Dios nos enseña el por qué muchas personas no reciben respuestas de parte de Dios, pues porque no están haciendo las cosas correctas. Quiero que sepa que esto no es algo nuevo. En el libro del profeta Isaías nos habla el Señor acerca de estas cosas. Pero quiero primero comenzar con este asunto. Antes de ir con Isaías, quiero hablar de lo que dice Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es un pasaje que yo creo que todo el mundo se lo sabe. Dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dice, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos. Entonces, lo primero que Dios nos dice, fíjese, dice, si se humillare mi pueblo. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que se humille? Porque era un pueblo orgulloso. Desafortunadamente la iglesia se ha vuelto orgullosa de tradiciones, de costumbres, de que dicen muchos yo tengo la verdad y esta iglesia tiene la verdad. Y mire, la verdad es Jesucristo. Y la verdad es que tenemos que quitar ese orgullo, porque con orgullo no vamos jamás a agradar a Dios. Si usted ha estudiado la Biblia se va a dar cuenta que el orgullo es lo que causó que Satanás, antes de ser Satanás, cayera. En el capítulo 28 de Ezequiel, el profeta Ezequiel, del verso 2 en adelante, ahí te lo explican. El orgullo es veneno satánico, es con lo que el ser humano, la raza humana, quedó contaminado cuando el hombre desobedeció a Dios. Está terrible, porque el hombre, por desobedecer a Dios, por no obedecer lo que Dios le mandó, sí, el diablo vino, lo engañó la raza humana y quedó contaminado con la naturaleza del diablo. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? El orgullo, el no querer reconocer sus fallas, el no querer reconocer que estamos mal. Eso le pasa a muchos seres humanos. Yo también estuve allí y todavía sigo luchando con eso porque quiero que Dios me limpie más. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que estamos mal y decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Adán y Eva, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que nunca dijeron perdóname, ¿verdad? Dijeron, es que la serpiente me engañó, es que la mujer que me diste, o sea, todo el mundo le echaron la culpa al otro, pero nunca pudieron decir, perdóname, Señor, fue mi culpa. Y eso es algo que Dios no le agrada, lo detesta, lo aborrece, porque eso no habla de humildad, eso habla de orgullo, de querer hacer las cosas a mi manera, y nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él nos creó a nosotros. Por lo tanto, Él es el que ha puesto todas las leyes, ha puesto todos las leyes que rigen este mundo, ¿verdad? La creación. Y tenemos que obedecer a Dios porque Él sabe lo que nos conviene. Él quiere lo bueno para nosotros, pero nosotros tenemos que obedecerlo.
Dice así la palabra, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo. Entonces Dios quiere que quitemos, número uno, quitemos el orgullo de nuestro corazón. Quitemos esa forma soberbia de ser con Dios, de ser con las personas. Porque muchas personas se vuelven orgullosas y se vuelven soberbias. No quieren que nadie les diga nada. No quieren que nadie les diga cómo hacer las cosas. Y eso, ¿sabes qué? Dios no te va a escuchar tus oraciones. ¿Qué más dice? Dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, dice, y oraren. Generalmente tenemos un problema gravísimo en la iglesia. La iglesia casi no ora. Los cristianos, la gente que se llama cristiano, la gente que dice que busca a Dios, la mayoría no oran. Oh, no, sí oro, hermano. Sí, pues oran 5 minutos, 10 minutos. Eso no te alcanza. No te alcanza para nada. Mira, tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo, o sea, si decimos que somos cristianos, se supone que seguimos a Jesucristo. Él es el jefe de la iglesia. Él es el que la fundó. Él es la cabeza. Jesús lo dice, ¿verdad? Esta es la iglesia ¿verdad? Él fundó su iglesia. No es la iglesia de Pedro ni la iglesia de nadie. Es la iglesia de mi Señor Jesucristo. Él es el fundador. Y en el libro el libro de Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es el fundador de la iglesia. Amén. Entonces, la falta de oración, una iglesia que no ora. Mire, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, nos dice la Biblia que Jesús se fue a orar al huerto del Getsemaní, y ahí estuvo orando el Señor, ¿verdad? Llevó a los discípulos, a los discípulos, pero a 3 en especial los llevó un poquito más adelante con él, y les dijo, quédense aquí y oren, velen conmigo mientras voy allá adelantito y oro. Y dice que 1 hora después regresó Jesús a buscarlos, a ver qué apoyo, qué ayuda le estaban dando, y ¿sabe cómo los encontró? Durmiendo. Pero unas horas antes, Pedro le había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo estoy dispuesto aún a ir a la muerte por ti. Y Jesús le dijo, hoy, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, Señor, ¿cómo crees? Te equivocaste. O sea, imagínense nada más lo que Pedro hizo. Y resulta de que cuando Jesús les dice, pónganse a orar, y Jesús se retira de ellos, se va a orar aparte, cuando regresa a buscarlos, los encuentra durmiendo. Y casi puedo oír que Jesús le dijo, Pedrito, ¿así es como vas a defenderme? ¿Así es como dices tú que tú vas a dar tu vida por mí? ¿Durmiendo me vas a defender? Y eso le pasa a muchos cristianos que están durmiendo espiritualmente, no están haciendo lo que Dios los manda. Oran 5 minutos, 10 minutos y piensan que con eso es suficiente. Eso no sirve para nada. Jesús les reclamó a los discípulos, les dijo, ni 1 hora has podido velar conmigo. ¿Quieres saber por qué no hay respuestas de Dios? Porque no oras. No tienes tiempo para Dios. Tienes tiempo para tu trabajo, tienes tiempo para ver la televisión, tienes tiempo para todo. Pero para Dios no hay tiempo. ¿Tú crees que Dios te va a contestar así? Dice el Señor, la falta de buscar a Dios. Porque no solamente es orar. Muchas personas piensan que llegan ahí ¿verdad?, a orar y están, hable. No se trata de eso. Dios quiere que, dice, busques mi rostro. Y este es el problema. Mucha gente, fíjese, Dios dice, si oraren y buscaren mi rostro, son 2 cosas distintas. En la primera parte, cuando dice si oraren, dice si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Fíjese que son 3 cosas distintas ahí. Sí, humillarse es quitar el orgullo, hacer un lado, ¿verdad? Número 2 es orar, o sea, entender que yo tengo que tener una comunión con mi papá del cielo. Y número 3, buscar su rostro. Buscar su rostro no nomás estar hable y hable, es también tengo que esperarme ahí y pasar tiempo en silencio, esperando que Él me hable a mí. Porque Él nos oye, Él oye a todo mundo, a todos nos oye. El problema es que muchos no le oyen a Él porque no esperan a que Dios les conteste.
Y si tú eres de los que nada más llegas ahí y quieres en 15 minutos que Dios te conteste, te equivocaste, mi amigo, mi hermano. Dios no es así. Dios no trabaja a la velocidad del horno de microondas, que le pones ahí 3 minutos y ya estuvo. No, 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 no. Necesitas pasar tiempo. Eso es buscar su rostro. El original dice, busca mi presencia. Buscar su presencia es estar allí quieto. Mira, te invito a que leas los salmos. En el Salmo 5, David, el rey David, dice que me presentaré, Señor, todos los días delante de ti. De madrugada oirás mi voz. Escucha, Dios, tu voz de madrugada, tempranito en las mañanas. Estás ahí con Él. Dice, oraré y esperaré. Es uno de los secretos de no nada más estar hable y hable, orando, pidiendo. Es bueno que lleves tu lista de peticiones, pero también lo mejor es que esperes en su presencia. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando vas a una cita con el médico, con el dentista? Llegas al consultorio ahí y tienes que esperar en la sala de espera. ¿Y qué hace la gente que está en la sala de espera? Precisamente eso, esperar. No haces nada más que esperar. Bueno, eso es lo que la Biblia te está diciendo. Tienes que esperar en Dios. Esperar que Dios venga y te hable, se manifieste a ti. En el tiempo, en ese tiempo que esperas, puedes tomar tu Biblia y estudiar, no leerla. Muchos nomás la leen ahí, ya leí 10 capítulos. No, estudia, mi amigo, agárrate una libretita, un papelito, tu pluma y ponte a sacar apuntes. Tienes que hacerlo con ganas de que Dios te hable. Dios puede hablar de muchas formas, te puede hablar a través de la misma palabra de la Biblia, te puede hablar, ¿verdad?, directamente a ti, en tu espíritu, en voz audible. Hay muchas formas, hay 7 formas las que más usa Dios. No son todas, pero son las que más usa Dios. Ahorita no voy a hablar de eso porque no es el tema, pero te quiero decir, no nada más es orar, es también buscar su rostro, buscar su presencia y pasar tiempo ahí hasta que Dios te hable. Mira, hay un pasaje ahí en el libro del Génesis, cuando el Señor le dijo a Abraham, quiero que traigas aquí unos animalitos y los sacrifiques ahí y me esperes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que Abraham llegó y partió los animales, los puso allí, y dice que, ¿verdad?, pasó el rato y Dios no se manifestaba. Pero ahí estaba Abraham. Y dice que varias veces tuvo que espantar los animales porque había animales de rapiña que querían, ¿verdad?, querían comerse los cuerpos que estaban ahí de los animales que Dios le había pedido a Abraham que los pusiera. Y dice que hasta le dio sueño a Abraham. Y después de todo eso, el Señor le empezó a hablar y le dijo, voy a hacer mi pacto contigo. O sea, ahí tienes un ejemplo bien claro de que no nada más es llegar ahí y esperar ahí rapidito a que ya me den las cosas. No, tienes que esperar hasta que Dios quiera hablarte. Hasta que Dios quiera manifestar. Estúdialo, está en el libro de Génesis. Dios quiere que tú tengas tiempo para Él, que inviertas tiempo. No que pases tiempo, que inviertas, porque la Biblia dice que cuando tú buscas a Dios, Dios te premia. Dios es galardonador de los que le buscamos. No dice de los que oramos, dice de los que le buscamos. Fíjese la diferencia. Bien, ¿qué más? Dice, ¿verdad? Y se apartaren de sus malos caminos. O sea, Dios nos pide que nos humillemos, nos pide que oremos, nos pide que pasemos tiempo en su presencia y nos pide que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. ¿Por qué Dios no oye? Porque muchos están de acuerdo con el pecado. Por eso es que si no nos arrepentimos, si no aprendemos a llamarle al pecado, pecado, tenemos que aprender a distinguir qué es pecado y qué no es pecado. Mire, en el libro de Isaías, en el capítulo 5, del verso 8 al 23, Dios nos habla de cosas terribles, ¿verdad? Y empieza con los ayes. Ayes sobre los perversos, sobre los malvados. Y dice ahí en el verso 20, ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Parece que estamos hablando de este siglo XXI. La gente ya a las cosas de Dios le llaman malo. Y a las cosas del diablo, eso sí le llaman bueno. Eso es terrible.
Cómo el enemigo ha logrado infiltrarse y ha logrado torcer las cosas para perdición de las personas que le creen. Tenemos que aprender a llamarle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Pero no al revés, porque si no, estamos en grave peligro. Por eso dice la Biblia, si yo consiento el pecado, si estoy de acuerdo con el pecado, Dios no me va a escuchar. Tengo que arrepentirme, tengo que decir, Señor, perdóname porque yo le decía a lo malo, le decía bueno, y a lo bueno le decía malo. O sea, al revés. Dice también, ¿verdad? Ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Yo no sé si usted alguna vez le ha tocado, ¿verdad? Cuántas personas están tomando una cerveza o lo que sea, dicen, oh, qué dulce está. ¿Cómo le van a llamar dulce a lo que es amargo? La cerveza no es dulce, es amarga. Yo fui borracho cuando no conocía a Dios. Pero tenemos que entender que no podemos estar cambiando las cosas. Si Dios dice que esto es así, vamos a creerle a Dios porque Él te hizo a ti, Él me hizo a mí, Él nos hizo a todos. Él nos puso las leyes que tenemos. ¿Sí? El tiempo que vivimos lo puso Dios, el cómo, la salud, todo lo hizo Dios. Entonces, si no nos arrepentimos, si no somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestras fallas, estamos en grave peligro, en grave problema. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, que la gente, por no querer reconocer lo malo, dice, se han vuelto necios, se han vuelto inútiles. Muchas personas le llaman, ¿verdad?, al obedecer a Dios, dice, es que yo no quiero que nadie me manipule. No, Dios no te manipula, el que te manipula es el diablo y no te das cuenta. Ese es el problema. Dios lo que nos pide y nos ofrece es, porque Él nos ama, nos ofrece vida eterna, nos ofrece cosas buenas. El enemigo te presenta cosas que parecen buenas, pero que son malas. El diablo te dice, sí, vete a pasear, vete a hacer esto, vete a lo otro, pero nunca te dice, detrás de eso está el infierno. Nunca te dice, si lo haces te vas a ir a la condenación eterna. Eso no te lo dice. En cambio, el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que me obedece, el que hace lo que yo le digo, tendrá la vida eterna y la paz. Eso no te lo ofrece el mundo, ni te lo ofrece el diablo, no te lo ofrece nadie, más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no recibimos respuesta a nuestras oraciones? Aquí estás viendo. Número 1, el orgullo. Número 2, la falta de oración. Número 3, no buscar la presencia de Dios como debes. Dedicarte a estar ahí a solas con Dios hasta que Él quiera hablarte. Acuérdate, Él es el jefe, Él es el que manda, no tú. Número 4 es arrepentirse, dejar de hacer lo malo. Número 5 es dejar de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Y ser obedientes a Dios y entender, Dios no te manipula, Dios no nos manipula, Él te ama. Y porque te ama, te da toda la libertad, aún de que te pongas en contra de Él. Eso es amor. ¿Qué más? Dice la Biblia que el que cierra su oído para no oír el clamor del pobre, también él va a clamar, dice, y Dios no le va a escuchar. Otra razón por la que el Señor, o por la que no recibimos respuesta a nuestras oraciones, es porque nosotros, dice el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 13, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si yo veo que alguien tiene necesidad, y sencillamente endurezco mi corazón, hay que ver cómo se las arregla. No, si yo puedo ayudarle, vamos a ayudarle. Vamos a apoyarlo, vamos a hacer algo por él. Usted quiere que Dios le conteste, pero usted mismo no practica, fíjese, la misericordia. Hay una bienaventuranza ahí en el libro de Mateo, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque también alcanzarán misericordia. Si tú no tienes misericordia de las personas que estás viendo que tienen necesidad y no haces nada y tienes en tus manos con qué ayudarle y no lo ayudas, eso se llama no tener misericordia. Ten misericordia. ¿Quieres que Dios te conteste tus oraciones? Ten misericordia del necesitado. No tienes que andar buscándolos, pero si Dios te pone a alguien ahí y que sabes que tiene necesidad, apóyalo. Le puedes dar ahí, ¿verdad?, lo que tengas a la mano, dale, apóyalo, ayúdalo.
No lo dejes botado ahí a su suerte a ver qué le pasa. Mejor apóyalo, haz algo por él. ¿Qué más dice? Dice en el libro de Proverbios también, en el capítulo 28, verso 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, dice, su oración también es abominable. Si tú no estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios te va a escuchar tus peticiones? O sea, si no queremos oír la voz de Dios, no esperes que Dios te oiga tus peticiones. Esto es algo así, ¿verdad? Jesús dijo, con la medida que midas, te van a medir a ti. Si tú tienes en poco la palabra de Dios, Dios también va a tener en poco tus oraciones. Te va a tener en poco a ti, porque Él lo dice. Él dice, yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen poco también serán tenidos en poco. Entonces, así como trates a Dios, es como Dios te va a tratar a ti. Si tú estás atento a escuchar su voz, si estás atento a hacer lo que Él te pide, si estás atento a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a decir, cuando dice la Biblia, cuando tú le llames, Él te va a decir, heme aquí estoy. Pero si endurecemos nuestro corazón, si endurecemos, ¿verdad?, nuestro ser, vamos a pagar las consecuencias. Como le decía yo, en Isaías, en el capítulo 56, nos habla de cómo el pueblo de Dios, capítulo 58, del verso 1 al 12, nos habla de cómo el pueblo de Dios se quejaba, Señor, oramos y ayunamos y no nos escuchas. ¿Por qué? Y el Señor te dice, por esto y por esto y por esto, porque endureces tu corazón contra las personas que ves necesitadas, me pides juicios justos según tú, pero tú mismo no estás haciendo mi voluntad. O sea, Dios nos está advirtiendo, ¿quieres que yo te oiga? ¿Quieres que yo te escuche? Obedéceme. Y quiero que entienda, Dios tiene planes hermosos con nosotros, pero necesitamos rendirnos a Él. Él no te va a obligar, Él no te va a forzar, Él no te va a doblar el brazo ni torcer la mano para que le obedezcas. Él espera que tú voluntariamente te estés dispuesto a obedecerlo. Dios espera que tú estés enamorado de Él. Mire, ese es lo que dice el mandamiento número 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Si no lo hacemos así, quiere decir que realmente no amamos a Dios. Podremos amar lo que sea, podremos amar las cosas de este mundo, podremos amar la televisión, los vicios, lo que usted quiera. Pero si no amas a Dios sobre todas las cosas, que para ti Dios sea número 1, estás lejos de Dios. Dios te ama, mi amigo, Dios te ama, mi hermano, pero también Él dice, tú quieres salvación, quieres mi favor, quieres que yo te responda, haz lo que te pido. Porque lo que nos pide Dios es para nuestro bien, es por nuestro bien. Mira, es como el agua, es como el alimento. Dios lo hizo para tu bien. Si tú no tomas agua, te mueres. Y no es que Dios te manipule, ¿no? O sea, no le puedes llamar manipulación a tener una necesidad, la necesidad fisiológica que tenemos los seres humanos de beber agua, ¿verdad? Eso no es manipulación, es que Dios así te hizo. Que necesitas comer, necesitas alimentarte. No es porque sea manipulación, es que Dios así nos hizo. Y fíjate, si Dios todo lo hizo para el ser humano, y lo que te está pidiendo es obedéceme porque te quiero bendecir más, y tú te le pones rebelde y caprichudo y berrinchudo, no esperes que Dios te conteste, mi amigo. Yo te invito a que este día hagas una decisión desde el fondo de tu corazón en obedecer a Dios y rendirte a Él. Quitar el orgullo, que es terrible. El orgullo ciega a las personas. El orgullo no te deja ver. El orgullo no te deja entender. El orgullo bloquea tu buen entendimiento. Y te hace creer que tú eres el que tiene la razón, que tú eres el bueno, que tú... Nosotros no somos nada más que polvo de la tierra. Te invito a que este día cambies. Que este día pienses bien en tu vida. ¿A dónde quieres llegar? Y te hago esta pregunta, si hoy te llamaran a ti a cuentas, ¿a dónde irías? ¿Estás seguro que vas al reino de los cielos con Jesús? ¿O vas para el otro lado?
Hoy puedes cambiar ese lugar. Si tú le entregas tu vida a Jesús, este día Dios puede cambiar todas las cosas. Si tú eres la primera vez que nos escuchas, yo quiero hacer una oración por ti. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, reconozco ante ti que soy un pecador y que necesito tu salvación. Perdóname, Jesús, porque contra ti y solamente contra ti he pecado. Dile: perdóname, cambia mi vida, cambia mi forma de ser, Señor. Pon en mi corazón, dile, pon amor por ti. Díselo. Dame amor por ti, Señor, porque dile, no lo tengo. Dile: cámbiame, por favor. Dile: ven a mi corazón, toma el trono de mi corazón. Dile: te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Dios te guarde y nos vemos en la próxima.